A las 9:10 llega la agenda económica. Yo, Guillermo Willy Cohen. Vamos, Willy, ¿eh? Habla, Willy. Auspicia este segmento. Superfondos de Santander. Invertí en pesos y encontrá una forma de ahorrar. Muy bien, Marcelo. Aquí estamos. Primero digamos que estamos con una situación, con un conflicto sindical muy fuerte esta mañana en todo el complejo cerealero allí al norte de la ciudad de Rosario, nada menos que en San Lorenzo, allí en el lugar del combate, Marcelo. La UOCRA está paralizando todos los puertos, hay un bloqueo importante, están pidiendo un aumento salarial muy significativo, dicen las empresas arriba de 100%, que no están en condiciones en este momento de afrontar, en momentos al mismo tiempo que, bueno, obviamente la bajante del río Paraná, de la que estamos hablando hace varias semanas, es un tema realmente dramático. Esto implica sobrecostos importantes para mover la cosecha y algunos observadores están alertando sobre, bueno, si esto no está anticipando eventualmente un problema climático mucho más profundo, mirando incluso ya el año 2022, se anticipa una sequía muy fuerte. Va a haber parte de la cosecha que tal vez va a haber que sacarla por otros puertos, por Bahía Blanca, en lugar de por los puertos del Paraná. Y bueno, todo esto obviamente significa un sobrecosto importante. Más allá de esto, en el día de hoy, insisto, Marcelo, un paro complicado en el marco, por supuesto, de una puja salarial y de una aceleración inflacionaria que, bueno, mucho tiene que ver con estas renegociaciones. Estamos con un paro también hoy mucho más dramático del gremio de la sanidad, que también está pidiendo 45% en este caso de aumento salarial, pero las empresas de la salud, bueno, argumentan que no tienen obviamente capacidad de pagar porque el gobierno no permite aumentar las cuotas. Así que la puja distributiva está bien levantando temperatura, obviamente, al ritmo también, obviamente, Marcelo, del año electoral. Ayer tuvimos un poquito más de calma en el frente cambiario, fue el primer día, casi te diría, en 10 ruedas, que el dólar no subió. De hecho el dólar blue bajó un centavito, terminó a 183 pesos, muy regulado el mercado de cambios por el gobierno, el contado con liquidación regulado, es decir, con los límites que pone el gobierno para la operación de bonos, operó entre 168 y 170 pesos, y el contado con liquidación libre, donde se utilizan eventualmente acciones o bonos por fuera de la regulación y del límite del gobierno, allí se operó entre 175 y 180 pesos. El riesgo país un poquito más alto, 1.603 puntos, mostrando, bueno, la historia de siempre, que el gobierno obviamente está vendiendo bonos para frenar el dólar. También hubo más demanda de los importadores, los exportadores obviamente se resisten a vender, y ayer el Banco Central perdió unos 70 millones justamente, en este caso en el mercado oficial de cambios, Marcelo. La actividad económica, te diría, es decir, ¿por qué se calmó un poquito el dólar? Y bueno, en principio se ve un poquito más de pragmatismo en el gobierno, sobre todo en Cristina, que es la que manda. El mercado mira a Cristina, Marcelo, igual que los encuestadores, obviamente. Cristina anunció que no va a haber default con el Fondo Monetario este año. Bueno, habrá que esperar y verlo, pero en principio eso descomprimió un poquito las cosas. Se pagó al Club de París, obviamente se aumentó fuertemente el cepo a las importaciones y se aumentó el cepo a las empresas, obviamente en el contado con liquidación. Eso generó un poquito de calma cambiaria. Hubo alguna noticia también relativamente favorable del lado de la actividad económica, porque bueno, obviamente al levantarse las restricciones sanitarias, sobre todo en el mes de junio, la actividad rebotó un poquito, y fue la primera vez en varios meses. Los datos de la consultora del querido Orlando Ferreres mostraron una recuperación de la actividad económica en junio respecto de mayo, poquito, 2,4%, pero venía para abajo. En mayo había sido 2% abajo de abril, en abril había sido apenitas abajo de marzo, de modo que la tendencia, por ejemplo, las empresas que financian consumo masivo, Marcelo, lo que están informando es que se notó un poquito más el aguinaldo este año. Pensá que el año pasado prácticamente las empresas ni pudieron pagar aguinaldo. Mirá. Y por eso obviamente la actividad económica, cuando uno la mide contra el año pasado, obviamente está prácticamente 12%. En mayo
junio la actividad económica fue 12% más que junio del año pasado y un poquito mejor que mayo. Hubo buena actividad en el sector energético. Imagínate, el petróleo subió 100% mirando mayo del año pasado contra mayo de este año. La compañía Vista de nuestro amigo Miguel Galucho anuncia hoy 67% de aumento de la producción. Bueno, eso tiene que ver obviamente con el aumento del precio del petróleo, ¿no? Sin embargo, fíjate vos, YPF ayer, a pesar de que el petróleo subía, ayer YPF cayó 3%. Y eso es por el contado con liquidación, porque hay gente que compra acciones de YPF con pesos y después las vende en dólares, de modo de hacerse, obviamente, los dólares es en ese mercado libre, donde los precios llegaron prácticamente a los 180 pesos. Mala noticia de hoy, bueno, la FIP finalmente estableció la vendetta, Marcelo, contra las empresas que recibieron ATP y tuvieron la osadía de ir a comprar dólares, que eso vos sabés que en la Argentina está penado casi con la cárcel. Mirá. Lo concreto es que hubo 2.000 empresas, según la FIP, que recibieron el ATP el año pasado y accedieron al mercado de cambios. Entonces obviamente se las intima que devuelvan la plata. Tienen que devolver 20% de todo lo que recibieron de frente y después les dan 5 cuotas. Yo creo que ahí hay, es cierto que las empresas que recibieron asistencia, si usaron esa asistencia para repartir dividendos o eventualmente para recomprar acciones, está bien que tengan que devolver el dinero al Estado. Ahora, lo deberían devolver de la misma manera que lo recibieron, no claro, todo junto y no 20% y 5 cuotas. Creo que además hay una confusión entre lo que es el flujo de fondos de una empresa y el capital. Las empresas tienen que cuidar el capital. ¿Qué iban a hacer? ¿Si iban a quedar con los pesos para que se les devalúe completamente el patrimonio? Pero bueno, hay evidentemente una historia, son 2.000 compañías. La triste noticia de esta mañana, y con esto cerramos, Marcelo, lo comentaste temprano, lo que informó la Escuela de Negocios de Harvard, que tenía una pequeña oficina de research aquí en la Argentina, la había abierto también en otros países de Latinoamérica. Ahí obviamente se reclutaban profesionales que podían obviamente acceder a esta educación de privilegio. Lo triste es la carta que dio a conocer la oficina de research de la Escuela de Negocios de Harvard en Argentina, planteando que, las difíciles condiciones de Argentina que ustedes conocen, derivó en una persistente migración de profesionales con estos niveles académicos, con estas capacidades. No podemos predecir el futuro, dicen los muchachos de Harvard, pero lo más probable es que en la próxima década esta tendencia se profundice en la Argentina en lugar de revertirse. La fuga de cerebros, Marcelo, de la que tanto se habló, y la tenemos frente a nuestras narices, lamentablemente. Gracias, Willy. Auspicio.